soy Iris, bienvenidos a mi canal. Ya estamos en la tercera semana de Booktube al grito de guerra y el día de hoy les traigo el video donde les menciono libros que están ambientados en una época en específico. En este caso nos vamos desde el Porfiriato hasta 1920. El primero de ellos es Dos violetas de la náhuac de Elvira Hernández Carballido. Este va a tener una reseña en el canal que va a ser el siguiente video. Violetas de la náhuac fue un periódico que surgió entre 1887 y 1889 y su característica más importante es ser pionero en estar escrito y dirigido por mujeres, exclusivamente por mujeres y dirigido a mujeres, porque sí había periódicos pensando en el público femenino, pero estaban escritos totalmente por hombres, hasta que Laureana Gray decide usar su dinero y sus contactos para sacar Violetas de la náhuac, que podríamos decir que es un antecedente lejano de Malvestida. Este periódico se convirtió en una tribuna para las mujeres, en donde no solo hablaban de mujeres importantes y defendían a otras, como a Matilde Montoya, la primera mujer doctora de México, sino que también decidieron darle la tribuna y la voz a las mujeres. Les decían: si tú tienes un escrito que quieres publicar, si tienes un ensayo literario, tienes poemas, una columna, mándanoslo y nosotros lo publicamos. Entonces fueron como un faro, una tribuna para todas esas mujeres para que expresaran su voz. Este libro se puede descargar en la página de la editorial de MAC y les voy a dejar el link en la caja de descripción. Porfirio Díaz, entre el mito y la historia de Paul Gardner. Este libro busca analizar en su totalidad al porfiriato, sus partes positivas, sus partes negativas, su origen, cómo se fue forjando y cómo empieza a llegar esa decadencia que termina, bueno, con la campaña de Madero. De corrido por la revolución de José Luis Trueba Lara. Creo que la revolución es una época un tanto complicada en la historia de nuestro país porque hay como muchísimos personajes y entran en juego muchos factores y provoca muchos cambios. Provocó el nacimiento del PRI y de pronto uno puede perderse un poco en ello, pero este libro busca como dar un resumen al respecto a través de corridos, canciones y poemas. O sea, me parece una buena manera de darse una embarradita con un formato un poco más amigable. Los rostros de la rebeldía de Marta Eva Rocha Islas. Este libro reconstruye la historia de las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana desde diferentes facciones y de diferentes formas. Más que un resumen de sus biografías, como podría haber sido Adictas a la Insurgencia, este libro tiene también un enfoque de género porque se encarga de analizar y de mencionar estas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que participaron en el movimiento. Es un libro que se puede descargar gratuitamente en la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y bueno, voy a dejar el link en la caja de descripción. Sangre y Fuego de Alejandro Rosas. Esta novela está situada después de la Decena Trágica, cuando Victoriano Huerta ya está en el poder y el régimen usurpador ha empezado a asesinar a los disidentes. Entonces como que ya está la revolución en el horizonte y nos cuenta de Jovita Arellano, una mujer, y su cruce de destinos con un general huertista, con un profesor desencantado con el movimiento que llevó al poder a Madero y con otro hombre que llega a trastocar toda su familia. Por si no te vuelvo a ver, de Laura Martínez Belli. Como un dato curioso, este libro tiene el mismo título que una película, entonces cuando vi el libro pensaba que era el libro en el que se había basado esta película mexicana y no, nada que ver. Es una novela que nos habla de Mercedes, una niña que es vendida por su madre a un burdel y producto de las violaciones que sufre en el burdel por parte de los clientes, ella queda embarazada y da en adopción a este niño a un hombre muy rico y culto. Cuando pasan los años y estalla la revolución, entonces ella se va al movimiento zapatista, mientras su hijo es un pintor y ayudante de Diego Rivera. Pascual Orozco, Héroe y Traidor de Raymond Caballero. Ya les digo que la Revolución Mexicana tiene un montón de personajes implicados y uno de ellos es Pascual Orozco, que probablemente lo hayan escuchado porque pues se menciona como en el contexto de los revolucionarios y toda la cosa, pero es una figura
cuestionable porque tenía unas alianzas enigmáticas, de pronto eran alianzas con fuerzas progresistas, de pronto era con otro tipo de fuerzas. Entonces nos habla como de por qué primero se une a Madero, después colabora con su derrocamiento y quién era él y qué lo movía. Este libro busca analizar su figura. Breve historia del villismo de Pedro Salmerón. Este lo pueden encontrar en Scribd como audiolibro y les voy a dejar un link en la caja de descripción por si quieren suscribirse y tener 2 meses gratis. A diferencia de Pascual Orozco, Pancho Villa pues es de esos nombres que nos suenan súper reconocibles cuando pensamos en la Revolución Mexicana. Creo que incluso su cartel de Se Busca podríamos considerarlo como parte de la cultura pop. Entonces en este libro Salmerón hace un análisis sí de Villa, sí de quién era y de la mitificación que tiene, pero también del movimiento, de quiénes eran, por qué surge, cómo surge, por qué luchaban. Y también habla sobre sus batallas, no solo las que se fraguaron a punta de pistola y de sangre, sino las sociales. Y siguiendo con Villa, está Villa Bandolero de Jesús Vargas Valdés, que también está en Scribd como audiolibro. Y este es como una investigación que el autor hace sobre Villa. Se va a hablar con sus descendientes directos para preguntarles cómo él era en la infancia. O sea, no es solo como el Villa Bandolero, sino quién fue Doroteo Arango en su infancia, qué lo movió a convertirse en un bandido, cuáles eran sus motivaciones, cómo fue su infancia, todo ello. Y también presenta como documentos inéditos, como cartas que se intercambiaba con Madero. Por esta razón es que igual tengo un poco de duda del audiolibro, porque probablemente si tiene esos documentos anexados, pues sería mejor leerlos, ¿no? Pero ahí tienen el dato. Felipe Ángeles de Elena Garro. Este no es una novela, no es una investigación, es una obra de teatro. De hecho, la obra de teatro creo que estaba montada en uno de los teatros del IMSS antes de que el COVID nos viniera a encerrar y toda la cosa, ¿verdad? Por si les suena un poco el nombre, bueno, pues se supone que el aeropuerto que vamos a tener en Santa Lucía se va a llamar Aeropuerto Felipe Ángeles. Es por esta persona, fue un general villista. Y esta obra de Elena Garro recrea el juicio militar al que se ve sometido Felipe Ángeles, en donde se enfrenta con Venustiano Carranza. Va desde que llega a Chihuahua como prisionero hasta la noche anterior a ser ejecutado, tras ser encontrado culpable de haber traicionado al movimiento revolucionario. Las vueltas del tiempo de Agustín Yáñez. Con el funeral de Plutarco Elías Calles como pretexto, se reúnen varios personajes que de alguna manera participaron en la revolución o se vieron afectados por ella. Tenemos a una mujer ultracatólica, tenemos a un ex revolucionario, tenemos como a varios personajes de la sociedad que en este funeral empiezan a hablar de la revolución, de aquellos tiempos y de si la revolución les hizo justicia o no. Mujeres y Constitución, de Hermila Galindo a Griselda Álvarez, de una autoría mixta. Este libro también se puede descargar en la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México. Entre quienes se unieron a Madero en el movimiento antirreeleccionista había muchísimas mujeres que peleaban por el derecho al voto y por ser reconocidas como ciudadanas con derechos. Y bueno, no se pudo concretar con Madero. Con la Constitución de 1917 ellas pelearon por obtener el derecho al voto y se les negó. Entonces este libro colectivo es un análisis y una cronología sobre esa lucha por el voto de mujeres como Hermila Galindo, que fue cercana a Venustiano Carranza y que luchó desde esa trinchera por el derecho femenino hasta, pero bueno, no se consiguió, a otras mujeres que formaban parte de colectivos feministas que tenían esta lucha, como Elvia Carrillo Puerto, Amalia de Castillo León y demás. De Hermila Galindo y de Elvia Carrillo Puerto ya les he hablado un poco en años pasados y les voy a dejar enlazadas las reseñas de los libros que he encontrado de ellas. Eso fue todo por el día de hoy, espero que este video les haya gustado y ya saben, si conocen algún otro título, por favor déjenme en los comentarios para que pueda buscarlo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.